Bienvenidos a la primera sesión de nuestro webinar Prompts que sí funcionan. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy y pues bueno, prácticamente ya actualmente ya todos tenemos acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Pero la realidad es que la IA es tan inteligente como las instrucciones que recibe. Un mal prompt te da una respuesta genérica, pero un prompt bien estructurado te ahorra horas de trabajo. Optimiza tus costos y puede transformar por completo la eficiencia de tu operación. Saber construir prompts ya no es una habilidad opcional o un truco de Internet, es el nuevo lenguaje de los negocios y la ventaja competitiva que separa a las empresas que solo experimentan con la IA de las que realmente la dominan. Por eso diseñamos este espacio de 2 sesiones y para enseñarles a dominar esta tecnología desde la raíz, me da muchísimo gusto presentarles a nuestro ponente, el ingeniero Ricardo Sánchez, director de tecnología de Nuxiva. Ricardo cuenta con más de 15 años de experiencia liderando el diseño y escalamiento de soluciones tecnológicas de alto impacto a nivel global. Ha sido pieza clave en la evolución de Nuxiva, desde la arquitectura original de nuestra plataforma hasta la consolidación de operaciones capaces de gestionar miles de interacciones concurrentes en múltiples países. Su perfil combina una profunda capacidad técnica con visión estratégica. Es egresado del Tecnológico de Monterrey y cuenta con una preparación ejecutiva en instituciones de alta talla como el MIT y la Universidad de Stanford. Así que estamos con el experto ideal para aprender a hablarle de la inteligencia artificial. Aprovechen al máximo estas 2 sesiones, preparen sus preguntas en el chat y bien, sin más preámbulos, Ricardo, bienvenido, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Marily, y buenos días a todos. Les agradezco estar unos minutos aquí. Vamos a ver en general algunas cuestiones que tienen que ver con la parte de prompts y pues cómo podríamos mejorar, digamos, todo el trabajo que normalmente hacemos, ¿no? No vamos a ver tal vez como prompts muy básicos. Creo que ya pues en varios lados, seguramente incluso hasta en redes sociales, han visto eh, como modelos de qué es un prompt, de cómo hacerlos. Vamos a ver más bien como algunas técnicas que pues tal vez no son tan comunes o que también nos ayudan a mejorar el prompt, ¿no? El prompt no necesariamente, digamos, es solamente escribirlo, pero sí nos va a ayudar un poco más en ejecutar las tareas. Vamos a ver como algunas técnicas que algunas empresas ya están utilizando. Eh, las, los ejemplos que vamos a ver están un poco más dirigidos también pues a lo que hace Nuxiva. Y pues de esta manera, tal vez algunas personas que ya lo conozcan, pues a lo mejor se podrían familiarizar un poco, ¿no? La diferencia ya al día de hoy, pues no es tanto utilizar inteligencia artificial, sino más bien ya es cómo dirigimos la inteligencia artificial para poder lograr un objetivo. Vamos a hacer algunos demos aquí en vivo. Voy a utilizar ChatGPT, aunque podrían utilizarlo también con Gemini, Claude o cualquier otro LLM que esté por allá afuera. Vamos a ver algunas cuestiones también que son como tal vez un poquito técnicas, pero más que nada esto nos va a ayudar a entender por qué los prompts funcionan de esta manera y por qué se pueden hacer mejor. Es un enfoque que es técnico, pero al mismo tiempo también es empresarial. Y bueno, todo esto pues se puede aplicar a operaciones reales. Digo, como les decía, es ChatGPT, pero si hacen un muy buen prompt o logran tener su biblioteca de prompts, esto también pueden utilizar APIs que ya están disponibles como para poder automatizar las tareas y hacerlo un poco más fácil. Este webinar pues va a traer cómo es la estructura de los prompts en general. Vamos a ver algo de prompt chaining, outputs estructurados, workflows inteligentes y uno que otro demo en vivo.
La agenda de este webinar está dividido en dos partes. Me parece que la siguiente semana es la segunda sesión. Pero en la primera sesión vamos a ver cómo piensa un LLM, un Large Language Model, la anatomía de prompts poderosos, algunas técnicas que son un poco más avanzadas y los demás, ¿no? Digamos como que la primera parte, o mejor dicho, la primera sesión son como los fundamentos o las técnicas que son un poco más avanzadas. Y en la segunda sesión, pues nos vamos a enfocar un poco más a la automatización y a la arquitectura de tal vez un buen prompt, ya utilizando pues las técnicas que vemos en esta primera sesión. Vamos a ir escalando. Algunos ejemplos van a ser pues muy sencillos, pero la idea es que conozcan que se puede hacer para que lo puedan aplicar dependiendo del ámbito donde estén. Entonces, ¿qué realmente pues es prompt engineering? No es realmente nada más como tratar de hablar bonito, tampoco es magia, ¿no? He visto que personas todavía se sorprenden con algunas tareas que puede hacer la IA, pero realmente al final de cuentas, como les decía, es una herramienta común que es disponible para todos. También algunas personas ya diseñan prompts, ya tienen estructuras, normalmente las copian, lo rellenan, eso pues está bien hacerlo, pero creo que es un poco mejor cuando entienden por qué esas estructuras o por qué esos diseños que ya están en internet pues funcionan. Eh, ¿Cómo podríamos decir que es un prompt? Pues realmente es, al final de cuentas, es programación. Lo único que está haciendo la inteligencia artificial realmente, pues es que nos pone la programación en un lenguaje que nosotros podemos entender. La calidad normalmente pues del resultado depende mucho de, pues, qué tanto contexto le estás dando a la tarea, qué tanta claridad nosotros tenemos cuando le explicamos las cosas. Es muy importante y también lo vamos a ver por qué utilizar ciertas restricciones y también, digamos, para poder lograr una buena tarea, pues no nada más nos da el resultado. He visto muchas personas que todavía, por ejemplo, copian y pegan cuando pues la misma IA ya nos puede dar el formato que necesitamos. Eh, Tal vez podríamos decir que un mal prompt, sobre todo aquellos que están relacionados a ingeniería de software, un mal prompt pues es como darle requerimientos ambiguos a un developer, ¿no? Mientras más huecos tengamos en esta ambigüedad, pues la IA va a rellenarlo con lo que cree que ¿cuál es el problema de tal vez ser ambiguo o ser vago en un prompt? Pues realmente podremos decirle nada más, hazme una estrategia de ventas y como no le estamos dando tal vez un contexto, un objetivo, lo que va a hacer la IA, como les decía hace un momento, pues es tratar de rellenar esos huecos. Pero como la IA realmente tampoco es que piense, ahorita lo vamos a ver, pero sí es mucho más sencillo que cuando nosotros tenemos un rol, contexto, objetivo, restricciones y formato, ya no tenga que estar rellenando esos huecos donde, donde nosotros le demos las instrucciones. Creo que esto realmente me parece que es el ejemplo más común de todos, ¿no? Este seguramente es el que han visto en internet por todos lados, de dar un rol, un contexto, un objetivo, restricciones y formato. Y quisiera empezar con esto que pues ahora sí que va a ser como lo más sencillo que vamos a ver y tampoco darle como tanto tiempo porque como les decía, creo que esto lo hemos visto ya en todos lados, ¿no? Tal vez hace un par de años seguramente pues sí era un poquito más relevante. Simplemente pues quería dar una pequeña repaso, ¿no? A este prompt que podríamos decir que es el más sencillo de todos. Entonces, vamos a ir como les decía, estoy utilizando ChatGPT y vamos a utilizar un prompt que tal vez es muy vago, ¿no? Si simplemente le digo que me dé una estrategia de ventas, pues realmente aquí no le estoy diciendo qué hacer, ¿no? Entonces todo esto
Lo que realmente hace, pues, es tratar de rellenar estos huecos. Eh, una LLM no es que piense, sino que más bien trata de inferir qué es lo que sigue. Si ven aquí, pues ya me empieza a escribir un montón de tal vez actividades que yo pudiera realizar. Sin embargo, pues no hay algunas cosas que ni siquiera están tal vez dentro del contexto de lo que yo hago, ¿no? Entonces, cuando yo hago un prompt, ya con ese formato que habíamos visto, donde yo le estoy diciendo que actúe como un director comercial, que en el contexto pues es un software para encuestas, reportes de estadística, son clientes enterprise, yo le pongo cuál es más o menos el ticket promedio, le estoy dando un objetivo que me tiene que generar una estrategia comercial a 90 días, les digo también en dónde se tiene que enfocar, en este caso pues en tratar de aumentar demos calificadas, en tratar de mejorar la conversión, tratar de reducir el ciclo de ventas, que como nosotros sabemos en algunas ocasiones tiende a ser bastante largo. Y finalmente le estoy dando, pues, qué es lo que yo necesito, ¿no? Yo necesito un roadmap semanal, necesito que me dé algunos KPIs para poder mantener el track, que ponga algunas personas responsables, de alguna herramienta sugerida, o que incluso pues me ponga riesgos, ¿no? Entonces, cuando yo lo hago ya de esta manera, tal vez tampoco tiene tanto contexto, pero por lo menos sí ya empieza a tratar de identificar los problemas, ¿no? Como le había dicho yo al principio que necesitaba saber un poco más también como de los riesgos, pues parece que comenzó con eso, ¿no? Entonces trata de estructurar el LLM de alguna manera que sea un poco más lógico con lo que ya le dimos. Como ven aquí, pues ya me puso también los KPIs, ya sabe, bueno, aquí es lo que estima eh, incrementar. Muy importante, aquí pues está, yo no le dije cuáles eran los KPIs, entonces aquí lo que está haciendo pues es tratar de inferir que de su base de conocimiento, pues qué es lo que se debería de ser pues más o menos sano. Y finalmente, pues aquí ya me está entregando el roadmap, incluso lo está dividiendo ya en semanas y pudiéramos decir que tal vez es un como plan o pequeño plan de trabajo. Aquí, pues, si ven incluso, pues lo está haciendo un poco más largo que la respuesta anterior. Me está poniendo también ya por semana, pues, qué es lo que deberíamos de estar haciendo. Y al final, pues, me está diciendo qué es lo que, dónde más bien, a dónde tengo que llegar. También viene la parte del equipo que le pedí y pues algunos riesgos, ¿no? Y como les decía, no quisiera meterme tanto en esta parte porque, como les comento, esto es tal vez pues lo más básico, ¿no? Y diría yo, que también es donde ya todos seguramente lo han visto por todos lados, ¿no? Este es el framework que normalmente se utiliza. Este framework es el de rol, contexto, objetivo y formato. Cuando ustedes le dan un rol y le digan que incluso pueden hacer encadenamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando ustedes le dicen que actúe ya como una persona, como una posición determinada, lo que hace es que la base de conocimiento pues ya tiene un poco más de precisión sobre qué es lo que va a hacer. Incluso ustedes, si quisieran probarlo, algo que yo he visto, por ejemplo, donde se ve muy clara esta parte, es cuando le dices que te escriba una historia. Si ustedes le ponen, actúa como, no sé, vamos a decir, Edgar Allan Poe, que escribía historias de terror, van a ver que el formato en el que lo escribe, pues es más tirando a la historia de terror, aunque sea la misma historia. Si ustedes le escriben o más bien le ponen en el prompt que esa historia sea como Tolkien, van a ver que la historia se mueve un poco más a la parte de fantasía. Y esto es porque realmente como ya está entrenado el modelo,
eh, utiliza ciertos términos que esa persona en específico o ese rol en específico ya conocen. Entonces, tal vez en ocasiones, como les decía que vamos a ver más adelante, pues es en la del encadenamiento, en donde pueden pedirle que actúe primero con un rol, luego con otro rol y así que lo vaya encadenando para que nos dé tal vez un resultado con diferentes puntos de vista. El contexto, pues, es también importante. Eso más bien describe cuál es el problema que se tiene actualmente y nos ayuda también a saber, más que nada mostrarle a la IA en dónde es donde exactamente necesitamos ayuda, ¿no? Después el objetivo y el formato, ¿no? El objetivo, pues creo que es muy claro. Y el formato, pues también yo pude haberle dicho en este ejemplo que vimos, pues que me diera un documento, ¿no? En vez de ver esto, pero normalmente creo que la mayoría de las personas lo lee y luego ya le dice tal vez qué cosas eliminar. Muy bien, vamos ahora sí a meternos un poquito más a la parte de cómo piensa un LLM. Algo muy importante que debemos entender, pues es que los modelos, especialmente todos los que son GPTs, independientemente de pues con qué proveedor lo estén utilizando, pues no piensan como humanos. Entonces, esto creo que es lo que cambia cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Muchas personas creen que el ChatGPT pues entiende, que razona, que sabe cosas o incluso que hasta verifica la información, pero realmente esto no funciona así. Como les decía, los GPTs o los LLMs son modelos probabilísticos, ¿no? Realmente. Eso significa que no es que piensen la respuesta o que razonen la respuesta, sino que más bien que hace por dentro es que está prediciendo cuál es la palabra más probable digamos, al resultado anterior y eso es lo que va desarrollando poco a poco, ¿no? Y podemos pensarlo con un ejemplo que seguramente es hasta muy claro, ¿no? Por ejemplo, si yo digo hamburguesa con papas y estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes pensó refresco. No ni siquiera lo razonamos, sino que más bien ese es el patrón que nosotros tenemos guardado en el cerebro. Seguramente, bueno, yo espero que no, pero creo que nadie ha de haber pensado hamburguesa con papas, sí, tal vez atole, ¿no? Por ejemplo. Eso incluso nos suena raro, porque no es que lo pensemos, sino que realmente no es el patrón que ya tiene nuestro cerebro. Tal vez alguna que otra persona pudo haber pensado agua, y de eso podría ser también un ejemplo. Y justamente aquí es donde se dividen, digamos, las instrucciones que nosotros le damos al GPT. Lo más común, cuando yo no le estoy dando un contexto, es que utilice refresco, ¿no? Hamburguesa con papas y refresco. Pero ¿qué pasa si yo le digo que por X o Y razón de salud, no puedo tomar refresco? Entonces, lo que ya hace el GPT internamente, pues es decir, refresco no es, aunque es lo más común, tal vez no es la respuesta más adecuada. Entonces, tal vez se va por la segunda más adecuada, que a lo mejor podría ser agua, ¿no? Eh, y bueno, básicamente, pues esto creo que es un ejemplo de realmente cómo funciona el GPT. Y cuando ustedes omiten todo lo que vimos hace un momento, pues el GPT les va a regresar simplemente la respuesta más común que tiene. Tal vez no es la mejor. Y justamente por esto es como la razón por la cual esa estructura de prompts, que es como la más conocida, funciona. Porque con eso el GPT pues ya puede empezar a evaluar las respuestas. Ahora, algo muy importante, y creo que a veces, o incluso yo creo que tal vez ya lo hayan escuchado en algunos lados, es que el modelo del GPT realmente no sabe si eso es verdadero o es falso. Simplemente el GPT te da la respuesta que más, digamos, que probabilísticamente es la más común. Por ahí, me parece que fue como año y medio,
hubo un abogado en Florida que trató de, pues, de ganar su caso con puro ChatGPT y ChatGPT le inventó un caso. Entonces, cuando fue al juicio y el abogado mencionó este caso, porque como saben, en las leyes, en ocasiones cuando tú dices que algo ya se juzgó de X manera, pues muy probablemente puedes hacer que se juzgue de la misma manera. Sin embargo, aquí cuando el abogado pues mencionó ese caso fue algo que el ChatGPT había inventado y pues no, digamos, no le fue muy bien a ese abogado en aquel ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante saber también que no siempre te da la verdad, sino que realmente te da la respuesta más probable, ¿no? En algunos modelos, cuando nosotros podríamos decir que lo estamos entrenando, o que ustedes construyen un bot a lo mejor y este bot empiezan a llenar de ciertas respuestas, en ocasiones lo que sucede también es que hay un ataque que se llama envenenamiento. Entonces, el envenenamiento realmente lo que hace es darle muchas veces la misma respuesta, aunque la respuesta sea incorrecta. Entonces, que como funciona el LM, pues te va a dar esa respuesta que es más común, aunque no necesariamente es la mejor. Por eso es muy importante revisar esas respuestas que en ocasiones nos dan. Ahora, segunda cosa que es muy importante es la ventana de contexto. Seguramente ahorita vamos a ver un pequeño gráfico, pero estoy casi seguro de que muchas personas o ustedes mismos se han dado cuenta que de repente el ChatGPT ya les dice o se empieza a trabar o les vuelve a repetir la misma cosa que ya les había dicho anteriormente, o incluso ya algunas personas se frustran y dejan de usar esa conversación y mejor inician una conversación nueva. Bueno, ¿por qué sucede esto? Es básicamente porque la IA, digamos, tiene cuenta algo que se llaman tokens. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle qué es un token y por qué es importante, pero digamos, tal vez en una conversación o en una petición que es algo realmente corto, pues el ChatGPT lo va a hacer bien o el Gemini lo va a hacer bien, pero cuando ya empiezan en una conversación donde tienen que analizar datos o le mandan un archivo por decir de 100 páginas o tienen que analizar información, ahí es donde ya la ventana de contexto empieza a ser muy relevante. Y ahorita vamos a ver por qué. Este gráfico es como funciona la ventana de contexto en todas las IAs. Absolutamente todas las IAs tienen una ventana de contexto. Entonces, ¿qué sucede? Del lado izquierdo, nosotros mandamos el primer prompt, que es esta parte que está aquí, ¿no? Sí, sí, bueno. Después, el ChatGPT pues, nos va a dar una respuesta. Entonces, yo normalmente ya tenemos definido qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando mandamos un segundo prompt, internamente el ChatGPT nos vuelve a enviar las instrucciones que tenía de sistema iniciales y nos vuelve a mandar el primer prompt. Entonces viene el segundo prompt y luego ya viene una segunda respuesta. Aquí ya no lo ejemplifiqué, pero realmente lo que sucede es que cuando nosotros mandamos un tercer prompt o una tercera respuesta, todo esto que está acá atrás se le vuelve a enviar como contexto al LLM y nos regresa una tercera respuesta. Si yo vuelvo a interactuar nuevamente, todo lo que está atrás de aquí se vuelve a enviar para generar, o sea, se vuelve a enviar junto con el cuarto prompt, pero también me genera una cuarta respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Todos los modelos tienen algo que se llama, realmente es un buffer, pero ellos le llaman ventana de contexto. Y todos los modelos, o dependiendo del modelo que estén utilizando, ya tienen una ventana definida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí en este modelo, me parece que este era el gratuito de ChatGPT, tiene una longitud de 8192 tokens. Entonces, cuando yo empiezo a rebasar esta ventana de contexto,
el ChatGPT pues ya no le alcanza para ver lo primero que yo le había enviado y automáticamente esto que está aquí atrás lo olvida. Entonces, ¿qué sucede? Pues realmente conforme va avanzando la conversación, pues el ChatGPT empieza a olvidar todo lo que ya habíamos mandado al principio. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se ve un token o cómo sé yo que estoy rebasando los tokens. Como les decía, esto es importante, pero es cuando ya tratan de automatizar tareas, porque evidentemente si yo quiero automatizar una tarea, pues es porque es algo repetitivo. Pero si es algo repetitivo, seguramente vamos a llegar a un lado en donde ya se empieza a olvidar todo lo anterior. Entonces, ¿cómo se ve un token? ChatGPT tiene una herramienta aquí que se llama Tokenizer, que está ya en la parte de la plataforma de OpenAI. Entonces, vamos a ponerle aquí que nos diga un ejemplo. Y bueno, aquí nos puso pues un texto, ¿no? Un pequeño texto. Entonces, así es como se ve un token. En esta parte de aquí, pues parece que ChatGPT nos está diciendo que son 53 tokens de 202 caracteres. Entonces, conforme más largo sea el texto, pues evidentemente va generando más tokens. Ahora, no necesariamente un token es una palabra. Como les decía, es una secuencia probabilística. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Esta palabra que está aquí, que dice indivisible, si se dan cuenta, la está dividiendo en dos. ¿Por qué? Porque el patrón de lectura dice indiv, pero aquí en div, cuando el ChatGPT está tratando de predecir la siguiente palabra, de que sea individual o sea otro tipo de palabra que empieza con indiv. Entonces, un token realmente es la primera predicción de algo. En una imagen, lo que hace el GPT pues es partirla como en pequeños cuadritos y estos pequeños cuadritos son los tokens de una imagen. Simplemente trata de averiguar qué es lo que sigue. Ahora, bueno, yo ya le había preguntado anteriormente, pues, cuál es la ventana de contexto de algunos modelos de ChatGPT. Y aquí es donde ya empezamos a ver, pues, por qué tenemos que pagar por algunos, ¿no? Si se dan cuenta, la versión de, digamos, este que es el 5.5 Instant, que es la versión gratuita de ChatGPT, me dice que tengo 16,000 tokens. Eso quiere decir que el texto que yo le voy a enviar tiene una capacidad máxima de 16,000 tokens. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo sobrepaso los 16,000 tokens, el ChatGPT va a empezar a olvidar todo lo que ya había dicho. ¿Y qué va a suceder? Pues seguramente si siguen, digamos, platicando con el ChatGPT, vamos a llamarlo así, de un mismo tema, lo que va a suceder es que como ya no tiene el contexto inicial que yo le había dado, va a empezar a repetir las respuestas. O sea, va a empezar a tardar más en responder, porque, como les decía, trata de sacar lo mismo otra vez. De hecho, aquí pues podemos ver realmente por qué el ChatGPT nos cobra, ¿no? Hay gente que dice, este, yo utilizo el gratis y me funciona. Hay personas que dicen, a mí ya no, yo sí lo pago, pero ya también me quedé corto. O incluso hay personas que dicen, eh, ¿cómo sé yo que ya tengo que pagar el siguiente nivel, ¿no? O ¿cómo explicaría yo que ya lo tengo que pagar? Pues realmente la única diferencia es la ventana de contexto. Si se dan cuenta, en la versión gratuita tengo 16,000 tokens, en la versión Plus tengo el doble y en la versión Pro, bueno, para este modelo, ahorita vamos a ver la diferencia de los modelos, pero en la versión Pro ya tengo 128,000 tokens, ¿no? Esto es, pues casi ya como eh, tal vez 8 o 9 veces la versión gratuita, ¿no? ¿Y por qué realmente es donde ya empezamos a pagar? Pues porque el ChatGPT tiene la habilidad de recordar más cosas que ya le habíamos dado. Eh, Esto, como les decía, al principio las personas cuando están utilizando el ChatGPT, pues simplemente le mandan pequeñas preguntas. Algunas personas lo utilizan incluso como si fuera Google
y después de esto, pues ya la gente luego dice, pues no, no le pago, ¿no? Pero yo les prometo que conforme lo empiezan a utilizar más y más y más y más, van a empezar a llegar también a sus límites de consumo. Y bueno, aquí es donde ya ustedes se van a empezar a dar cuenta que pues ya no es algo gratis, sino que realmente pues sí conviene pagarlo, ¿no? Ya cuando automatizas cierto tipo de tareas. Bueno, ahorita vamos a ver por qué esto es muy importante, bueno, por qué es importante y realmente pues es por las técnicas que tienen los prompts. Por eso quise hacer un poco más de énfasis en esta parte. En la primera parte, el Constraints Engineering o también la ingeniería de restricciones, la primera técnica pues es simplemente decirle al ChatGPT que no es, como más bien qué cosas tiene que evitar, ¿no? La ingeniería de restricciones significa darle un límite explícito para poder controlar el comportamiento de la respuesta. Eh, es decir, ¿qué le puedo decir yo? No uses una tabla, devuélveme tal vez un JSON o devuélveme un archivo Markdown solamente, no inventes información, máximo utiliza 5 bullets, habla como si fueras tal vez alguien muy ejecutivo o dame una respuesta que a lo mejor no sea tan ejecutiva, no utilices el lenguaje técnico. Es paradójico, ¿no? Que los límites no reducen la creatividad, sino que más bien los límites reducen la ambigüedad. Entonces, mientras más restricciones útiles, obviamente, mientras más restricciones útiles agregamos, normalmente los resultados también van a ser mejores, ¿no? Y esto porque, si se dieron cuenta en el ejemplo que yo también habíamos visto, el del, digamos, de ventas, si se dan cuenta, pues aquí ya me puso una respuesta que está súper larga. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que si yo sigo interactuando y dependiendo en qué parte de si lo pago o no lo pago, o si pago el Plus y no pago el Pro, pues evidentemente me voy a acabar mis tokens muy rápido, ¿no? Como se dan cuenta, esta respuesta está súper larga. Tal vez pudiera haberle pedido algo más compacto y seguir interactuando en la misma conversación para que no se le olviden las cosas y no empiece tal vez tanto a alucinar, ¿no? Um, Vamos a revisar este ejemplo muy rápidamente, ¿no? Voy a iniciar una conversación nueva. Voy a hacer temporal para que no vea tanto contexto. Y elegí Kubernetes porque es algo que tal vez no todos conocen. Y simplemente le voy a decir así tal cual, explícame Kubernetes. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí seguramente me va a tirar un chorote. Y sí, como pueden ver, pues me está poniendo incluso hasta ejemplos, ¿no? Que yo no le pedí. Entonces, tal vez incluso de todo lo que me pone, eh, puede que no sea un buen ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ahora algunas restricciones. Y ahora vamos a decirle que me explique Kubernetes con algunas restricciones. Le voy a decir que máximo 5 bullets, que sea un lenguaje ejecutivo, sin tecnicismos, enfocado a personas que pues no son técnicas, ¿no? Entonces, aquí pues ya me resumió Kubernetes en 5 puntos y evidentemente si yo tengo tal vez más preguntas o a lo mejor no me quedó tan claro, pues yo puedo seguir evaluando o más bien interactuando dentro de esta conversación. Bueno, esto no lo expliqué al principio, pero cada nuevo chat resetea la ventana de contexto. Entonces, yo creo que alguno de ustedes ya se dio cuenta también que cuando empiezan a resetear los chats, pues parece que empieza a funcionar otra vez o no se tarda. Y esto pues es realmente por esto que vemos de la ventana de contexto. La segunda técnica se llama Few Shot Prompting, que no es otra cosa más que darle ejemplos. El Few Shot Prompting, o podemos tal vez traducirlo como
prompts con ejemplos, y yo creo que esa tal vez sería una buena traducción. Consiste en darle al modelo exactamente cómo lo necesito yo, ¿no? Antes de pedirle la tarea. En lugar de decirle qué hacer o de pedirle una información, yo le puedo poner el patrón de cómo lo necesito para que, digamos, la IA pues me lo pueda regresar. Normalmente, pues los modelos lo hacen mucho mejor viendo ya aquellos patrones de las instrucciones, más que cuando es tal vez un poco ambiguo. Digamos que ustedes pueden, tal vez, si fuera un colaborador nuevo en la IA, pues normalmente ustedes le enseñan a los colaboradores con los que ustedes trabajan cómo es que necesitan el trabajo o cómo es que se tiene que hacer. Entonces, básicamente es hacer eso mismo, ¿no? Enseñarle, darle un ejemplo. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo también de un prompt de ese estilo. Entonces, voy a darle este prompt. Vamos a escribirlo. Le voy a decir que clasifique algunos tickets en categorías, ¿no? De infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo, business intelligence o seguridad. Le voy a poner aquí que, como ejemplo, ¿no? Ejemplo 1, VPN caída en la oficina de Monterrey. Esto es un ticket de infraestructura. Ejemplo 2, las llamadas tal vez de outbound no salen. Esto tal vez es un ticket que va hacia Telecom. Al guardar el usuario en el error al guardar el usuario en CRM. Esto pues es de desarrollo, ¿no? Entonces yo aquí le voy a pasar estos 5 ejemplos. Este va a ser como mi prompt inicial. Incluso ustedes pueden ver aquí que pues ya te dice entendido, ¿no? Tal vez como para reforzarlo un poquito más. Y entonces yo le voy a pasar ahora 3 tickets, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es. ¿Cuáles son estos 3 tickets? No aparecen métricas en el dashboard y algunos usuarios reportan lentitud. No entran llamadas a toda la operación o el dashboard está un poco lento, pero es funcional. Entonces, si se dan cuenta en el prompt, pues yo nada más le dije que lo clasifique, no que lo resuelva. Y como pueden ver aquí, pues tal vez ya en el ejemplo que yo le di, de que simplemente yo necesitaba que me pusiera el ticket y la clasificación, pues básicamente lo hizo como yo le puse en el ejemplo, ¿no? Eh, Esto realmente lo único que hace es enseñarle el patrón, también que las respuestas sean consistentes y tal vez cuando ustedes necesiten cierta estandarización. Usar eso de feature prompting ayuda también bastante a que no esté poniendo cosas o que no esté poniendo tal vez tantas ambigüedades. Aquí yo pudiera pasarle tal vez un reporte y si se dan cuenta la respuesta que me dio simplemente fue la pura clasificación, ya no me puso como arriba, ¿no? Entendido, ¿no? O algo así, o pásame más tickets, sino que simplemente fue directo al resultado, como yo le había puesto en el ejemplo. Muy bien. Vamos a la siguiente técnica, que es Chain of Thought, o básicamente podemos decir que es como la cadena de pensamiento. Eh, Yo podría decirles que tal vez esto es una de las, bueno, de todas los que vamos a ver, que funciona bastante bien, porque aquí pasa exactamente lo mismo con las personas, ¿no? Por ejemplo, si yo les hago una pregunta y les digo, respóndeme inmediatamente, lo primero que se les venga a la cabeza, si es un problema muy complejo, pues seguramente va a empezar a cometer errores. Pero ¿qué pasa si yo les digo, aquí está el problema? Analízalo y dime paso a paso o trata de estructurarlo paso a paso, pues seguramente lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy rápido de cómo, bueno, vamos a ver realmente dos ejemplos aquí. El primer ejemplo, yo puedo decirle así tal cual,
multiplica 17 por 24, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues simplemente me dio el resultado. Pero, ¿qué pasa si yo le digo resuelve paso a paso 17 por 24? Entonces, lo que va a hacer, pues, es darme incluso tal vez las diferentes, más bien, cuál fue su pensamiento, ¿no? O sea, ¿por qué me dijo que 408? ¿Cómo llegó a la conclusión? Pues aquí incluso puede ser un poco rara, ¿no? Tal vez nosotros como humanos no separamos el 24 en 20 más 4, ¿no? Entonces es muy interesante hacerlo de esta manera porque de aquí podemos nosotros ver cómo está razonando el GPT. Incluso, como les decía al principio, de que puede que alguno de los pasos no sea verdad. Entonces, si nosotros vemos qué razonamiento está teniendo, podemos hacerle tal vez algunas correcciones o podemos decirle que tal vez hay un paso que nos gustaría que fuera diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a hacer aquí en este mismo eh, de cadena de pensamiento, le voy a decir que eh, actúe como un arquitecto senior en telecomunicaciones y le voy a decir que analice este incidente paso a paso, ¿no? Tengo llamadas entrecortadas, tal vez el CPU está alto en mi Session Border Controller, tal vez tengo un jitter o una latencia muy alta y estoy perdiendo paquetes, ¿no? Yo aquí pues le estoy dando un pequeño ejemplo de pues que me dé posibles causas, qué es lo que tal vez yo pueda validar, qué métricas son importantes en que yo pudiera ver, qué riesgos a lo mejor son críticos y pues también cómo puedo eliminarlo, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, sobre todo con esta técnica de Chain of Thought, lo que hace pues ya es tratar de mostrarnos a nosotros cuál es el proceso que está siguiendo el GPT para poder llegar a ciertas conclusiones. Si se dan cuenta, lo último que yo le pedí aquí fue el plan de mitigación. Si yo no le hubiera pedido estas cosas que están aquí arriba, seguramente hubiera ido directamente al plan de mitigación y no hubiera podido tal vez razonar algunas cosas que hubiera podido ver aquí, este, digamos, con lo que yo le pedí, ¿no? Entonces, si vemos aquí, pues me está diciendo que validar, aquí yo puedo decirle o hacerle tal vez algunas correcciones o ya después, si yo lo utilizo para alguno de tal vez de los ingenieros, pues puedo darle un pequeño manual y que ya lo resuelva, ¿no? Entonces me está diciendo aquí pues qué métricas son importantes, qué riesgos me puedo tener y finalmente pues ya llega el plan de mitigación. Pero ya cuando llega aquí pues es digamos, ya trató de ver qué cosas había anteriormente. Entonces este de Chain of Thought, digo, lo vamos a ver también más adelante cómo se utiliza ya con ejemplos más complejos, pero la técnica es pedirle que lo razone paso a paso para que nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que está haciendo o si cometió algún error en esos pasos. El siguiente, pues esto es creo que bastante claro, es ya un resultado estructurado y como les decía, aquí la IA pues puede darnos un JSON, puede darnos un CSV, un HTML, puede darnos un query también, un YAML, un Markdown. Aquí, pues, por ejemplo, regresando aquí, yo pues también puedo decirle que me dé un archivo .doc con la información. Y bueno, como les decía aquí, pues la IA puede generar archivos, puede hacer bastantes cosas. De hecho, ya en las versiones también más avanzadas, puedes ya meterlo incluso como a una página web. Si ven aquí, pues ya generó el documento y ya cuando lo descargamos y yo intento abrirlo, pues toda esta información que yo le pedí, pues ya me la puso en el documento.
Esto, pues en muchas ocasiones, la verdad, te evita estar copiando y pegando, o sobre todo aquellas personas que están un poco más metidas en la parte tal vez de desarrollo, cuando yo le pido un formato ya específico como un JSON o un HTML, pues simplemente yo puedo ir y poner el archivo donde pues debe de ir, ¿no? Y esto pues lo hace también más sencillo y también hace que las tareas sean un poco más rápido. Muy bien. La siguiente técnica es el prompt layering. Y aquí, pues ¿cómo lo describiría yo? Pues es más que nada como tratar de separar ciertas responsabilidades dentro de un mismo prompt. Es decir, yo puedo decirle que, regresando tal vez un poco al principio, donde veíamos cuál era el formato típico de un prompt, que traía una identidad, reglas, contexto, objetivo y formato. Estas, digamos, son las 5 cosas que son muy básicas, pero yo le puedo agregar aquí más cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo agregarle una siguiente capa que sea de validación de resultados, o sea, que no me pase como lo que les comentaba del abogado al principio. Tal vez puedo incluso pedirle después volver a repetir tal vez estas 5, o sea, yo a lo mejor lo valido y luego le pongo del 6 al 10, vuelvo a repetir todo esto para que ahora actúe como una persona diferente y revise la información poco a poco, ¿no? O sea, es decir, que cada capa de las que yo le estoy poniendo tenga una responsabilidad diferente. Para eso se utiliza, digamos, el layout. Vamos a ver aquí un prompt. Digo, como les dije, son prompts muy sencillos. Entonces voy a ponerle aquí ¿cuál es mi capa uno? Pues la identidad. Le voy a decir que es un arquitecto senior especializado en telecomunicaciones. Le voy a poner en la capa 2, pues cuáles son las reglas. En la capa 3, cuál es el contexto. En la capa 4, cuál es el objetivo. En la capa 5, cuál es el formato. Y en la capa 6, pues que lo revise, ¿no? Y aquí pues simplemente lo que va a hacer es que va a ejecutar por bloques todo, digamos, estos prompts, ¿no? Entonces aquí ya empieza a, digamos, hacerlo. De hecho, por aquí en algunas ocasiones, cuando está como pensando, bueno, si usan uno más, digamos, un modelo más avanzado, incluso, digo, no sé si ustedes ya vieron también la versión Pro, o cuando nosotros cambiamos aquí a Thinking, nosotros podemos ver qué es lo que está haciendo. Entonces aquí pues simplemente ya me puso digamos, todo estructurado de la manera en la que se lo pedí. Al final, pues lo revisó y pues me dio este JSON que yo le había pedido que me diera aquí, ¿no? El JSON estructurado finalmente pues es el último formato, ¿no? Que yo le había pedido. En la parte de alucinaciones, como les decía, pues puede inventar datos, puede inventar referencias, puede incluso inventar APIs, y a veces suena muy convincente, aun cuando está equivocado. Entonces es también importante que si pueden, agreguen capas de revisiones. Hay algo que se llama Self-Reflection Prompting, que sería la siguiente técnica. Y realmente lo único que hace es que es como agregarle esta capa extra que vimos ahorita en la parte de layering, donde puede detectar errores, puede mejorar claridad, puede validar estructura, puede encontrar inconsistencias. Entonces es más que nada, independientemente de qué técnica ustedes utilicen, que pongan hasta el final, digamos, que revise la información, ¿no? Incluso que actúe como alguna otra persona que lo revise la información y que si la información no es correcta, lo regresen. Esta técnica ya lo hacen normalmente pues, los agentes, cuando ustedes, bueno, en la siguiente sesión vamos a empezar a ver un poco más de agentes, pero también
cuando ustedes diseñen un prompt, es importante que hagan este self-reflection para que puedan agregarle una pequeña capa de seguridad a los datos o a aquellas cuestiones que, digamos, les está dando el ChatGPT. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí es la primera sesión. En la siguiente sesión, como les decía, vamos a ver ahora ya prompt chaining, que es diferente de la cadena de pensamiento, sino que más bien el prompt chaining es como que en un mismo prompt yo le puedo decir que me dé un resultado y que este resultado lo pase al siguiente, digamos, nivel, y luego de este nivel tal vez lo pase a otro. Vamos a ver cómo se hace dentro de un mismo prompt sin siquiera tener programación. Todo esto se puede hacer también dentro de ChatGPT. Ya de ahí vamos a evolucionar un poco más a workflows inteligentes, que nos dé archivos, e incluso vamos a empezar a ver lo básico de cómo se crea un agente de inteligencia artificial. Esto seguramente tal vez más adelante sea nuestro siguiente webinar, ya dedicado a agentes de IA, pero ahorita todo lo vamos a hacer con Gemini y con ChatGPT, sin nada de programación, para que poco a poco podamos ir evolucionando. Ahora sí, en estos últimos 5 minutos, pues son más que nada para ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario de lo que vimos hoy, o alguna duda también. Muchas gracias, Inge. Y bueno, solamente para comentarles que este material se los vamos a estar compartiendo a través del grupo. Pueden repasarlo por si surge alguna duda, alguna inquietud. La siguiente sesión, que es el próximo miércoles 3 de junio, pues también podamos resolverlo. ¿De acuerdo? Y también a través del grupo les vamos a estar enviando el link de la siguiente sesión para pues concluir este webinar. Pues listo, si no hay alguna duda, pregunta, inquietud, damos por terminada esta primera sesión. Muchísimas gracias, Inge Rich, y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, buen día.